Dones, habilidades especiales y grados de unción. Bien, en esta oportunidad, bueno, vamos a ver las habilidades especiales y los diferentes grados de unción que el Señor le otorga a sus hijos. Bien, como les decía, en esta oportunidad vamos nuevamente a tocar el tema de los dones o habilidades especiales que señalan el resultado de una obra que hace el Espíritu Santo en una persona que ha entrado a formar parte de sus hijos, es decir, de sus escogidos, que ha entrado a formar parte de su pueblo amado. Pero este tema va a ser analizado desde la perspectiva de que en su gran sabiduría y conocimiento, Dios reparte estos dones con diferentes grados de unción, dependiendo de lo que Él mismo haya permitido ser desarrollado o perfeccionado en cada uno de nosotros. La palabra don, o ese término don, en el sentido bíblico, es un regalo, es una cualidad, un talento o una gracia para el desempeño en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Dios nos da regalos, pero no a todos sus hijos nos da los mismos regalos. Y a su vez, estas cualidades o regalos que Él nos da tienen diferentes niveles de maniobra, de desempeño y de ejecución. Dios ha colocado sobre su iglesia de reino diferentes habilidades o dones. Estas virtudes o habilidades especiales son los recursos con los cuales la iglesia tiene obligación, tiene necesidad y compromiso sobre sí misma. Es decir, que estas habilidades que nos confiere Dios deben colocarse al servicio del cuerpo de Cristo. Vuelvo a repetir, el cuerpo de Cristo, obviamente como muchos de nosotros ya sabemos, es la iglesia. Pablo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, cuando le escribe a los romanos, utiliza un concepto. Y en esta concepción lo vemos comparando la iglesia con el cuerpo humano, que como unidad debe trabajar en equipo, desarrollando y manifestando estos dones para su crecimiento espiritual como un todo. Vamos a la palabra, a Romanos 12, Nuevo Testamento, la carta que le escribe a los romanos, Romanos 12, versículos del 3 al 8. Romanos 12, 3 al 8. Dice: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Esa palabra liberalidad quiere decir generosidad. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bien, iglesia, Pablo nos da a conocer este conocimiento espiritual, es decir, cuerpo humano, el cuerpo, para enseñarnos cómo los seguidores de Cristo debemos vivir y trabajar juntos como un equipo, como un mecanismo espiritual,
que ajusta todos sus componentes para el avance y el desenvolvimiento de la Iglesia del Señor Jesucristo. Esta Iglesia que el Señor ha repartido o ha esparcido por toda la tierra. Asimismo, como las diferentes partes del cuerpo humano actúan bajo la dirección del cerebro humano, los cristianos en la Iglesia y en nuestro diario vivir debemos hacerlo bajo la autoridad y soberanía del Señor Jesucristo. Dios nos ha dado dones o diferentes habilidades especiales a fin de que podamos cimentar, edificar y proyectar a la iglesia. Algo muy importante que debemos comprender es que estos dones debemos usarlos o ponerlos al servicio de la iglesia con eficacia, con competencia, con firmeza y en el momento oportuno. Es decir, cuando el Espíritu Santo lo requiera. Pero es solamente cuando el Espíritu Santo lo requiera. Esa decisión no la podemos tomar por nosotros mismos. Ahora, para que se puedan dar estos efectos, es decir, de poner estos dones al servicio de la iglesia, con competencia, con eficacia, con firmeza y en el momento oportuno, debemos considerar algunas condiciones. En este caso colocamos 5 condiciones. La primera es tener en cuenta que todas estas virtudes y habilidades o dones vienen exclusivamente de Dios. Es decir, que si el Señor no las coloca en nosotros no podemos utilizarlas, obviamente en la iglesia. Debemos tener en cuenta que todos estos dones vienen directamente de Dios. Segundo es comprender que no todos tenemos el mismo don. Esto es importante. No todos tenemos el mismo don. Y si algunos de nosotros llegamos a tener llegamos a identificar un don en otra persona o que tengan el mismo don, ese don tiene un nivel de unción diferente. Bien. Debemos también saber quiénes somos y qué hacemos mejor. Como punto cuarto, debemos dedicar estas habilidades dadas por el Espíritu al servicio de Dios y no a nuestro éxito personal o superación personal. Y como punto quinto, nosotros debemos estar dispuestos a poner al servicio de Dios, o sea, colocar estos dones al servicio de Dios y al servicio de la iglesia y no eh, eh, es decir, no ser como esas personas que se cohíben de hacerlo, sino que debemos estar dispuestos a ponerlos al servicio de Dios con generosidad hacia su pueblo, sin ningún tipo de exclusión o exención. Fijémonos que esta parte de la escritura, lo que acabamos de leer, pero en el versículo 6 a 8, que dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos 3 versículos nos hablan de lo que nosotros ya conocemos como dones de servicio o dones operacionales. Fíjate que nombran profecía, 1, servicio, 2, enseñanza, exhortación, dar, administrar y misericordia, que son 7 dones que los concede Dios el Padre y que son diferentes el uno del otro. Con esto de diferentes, quiero cimentar y hacer hincapié en que es dado a personas diferentes,
con diferentes grados de formación intelectual y espiritual, con diferentes calidades, con diferentes niveles de capacidad, con diferentes valores y con diferentes condiciones de temperamento, de carácter y de personalidad. Todos los dones son diferentes porque el Señor los coloca en personas diferentes. Dios nos usará conforme a lo que haya permitido desarrollar como puntos viables, visibles y atrayentes de lo que realmente nosotros podemos llegar a ser o lo que realmente somos. Los dones o habilidades especiales que Dios coloca sobre su iglesia son muchos, pero los más representativos y que nos señala claramente la palabra de Dios son 21. 21 dones que se han estudiado también en otros mensajes, en otras predicaciones que hemos hecho en esta iglesia. Entonces recordemos que son son 21 y se dividen en dones espirituales que entrega el Espíritu Santo, que son 9. Los dones ministeriales que los entrega el Señor Jesucristo, que son 5. Y los dones de servicio que los entrega el Padre, que son 7. Estos dones, estos 21 dones de Dios, difieren en naturaleza, poder y eficacia, de acuerdo a la sabiduría de Dios y de acuerdo a su gracia, no de acuerdo a nuestra fe. La medida de fe o la proporción de fe que nos habla el verso 3, voy a leer el verso 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces fíjate que esta medida o proporción de fe representa que Dios le dará el poder espiritual adecuado, suficiente y necesario para llevar a cabo cada responsabilidad en la ejecución de cualquiera de estas habilidades. Nosotros, por más unción que tengamos, no podemos por voluntad o esfuerzo propio producir más fe ni en nosotros ni en los demás. Ni tampoco podemos llegar a ser mejores ministros o siervos más competentes en los dones. Una de las reglas más importantes que tiene como sello la misma palabra de Dios es que es Él el que da dones a su iglesia y otorga fe y poder de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad, ni siquiera a nuestros requerimientos. En términos sencillos, nuestra función y nuestro deber es ser fieles, acomodarnos a nuestra condición y buscar la manera de servir a otros con lo que Cristo nos ha dado. Ahora, si observamos con detenimiento la lista que nos ofrece Pablo en esta carta a los romanos, en los versículos 6 a 8 que ya leímos, fíjate que nos habla acerca de profetas, los que tienen el don de servir, los que enseñan. Entonces vamos a discriminar cada una de estas 7 categorías, ¿no? Entonces los profetas, que son personas que poseen por lo general denuedo y oratoria. A los que están en el servicio, a los que sirven, que son los que ministran, y estas personas pues por lo general son fieles y leales. Los que enseñan son pensadores claros, personas que investigan, que estudian. Los que exhortan, estas personas saben cómo motivar a otros. Por lo general ellos estimulan y alientan a las personas. Los que reparten o los que dan o el don de dar. Los que reparten son generosos, desprendidos.
También otra característica y cualidad muy importante dentro de este grupo de los que reparten son personas muy honestas, personas muy confiables. Como punto 6 son los que presiden. Los que presiden son buenos organizadores y directores. Y los que tienen misericordia. Estas personas que tienen misericordia son amorosos y se sienten muy felices cuando comparten su vida y su tiempo con otras personas. Sería extremadamente complicado y difícil que una sola persona desarrollara todos estos dones. Ya vimos la lista que nos ofrecen estos versículos, y aunque es una lista ajustada a los 7 dones operacionales o de servicio, está muy lejos de ser un listado completo de las habilidades especiales que Dios otorga a su pueblo escogido. Pues ya vimos que hay dones ministeriales que son 5 y entrega al Señor Jesucristo, y los otros 9 dones espirituales que entrega el Espíritu Santo. Bien, debemos aceptar el hecho de que no podemos tener todos los dones. Y de la misma manera, no podemos juzgar a ningún hermano por no ampliar o ensanchar o extender una determinada capacidad en el nivel que nosotros la pudiéramos desarrollar. Con esto quiero reiterar, perdón, con esto hago la reiteración de que, por ejemplo, de que algunos tienen desarrollado en un alto grado el don de misericordia, porque son amorosos y, como ya lo dije, se sienten muy felices cuando dan su tiempo a otros. Mientras que otros, como los que poseen el don de dar, asumen de manera muy natural el papel de ser generosos, desprendidos, dadivosos y confiables. Y otros, a los que Dios utiliza como organizadores o administradores, tienen latente el servir de guías, dirigentes, personas que presiden y supervisan la obra del Señor. Un profeta escogido por Dios para hablar por él, como nos menciona la palabra, que tiene profeta, que profetice conforme al nivel de fe. Un profeta escogido por Dios para hablar por él, quizás no necesariamente sea un buen consejero. Y una persona que reparte con generosidad, a lo mejor falla como administrador. Estas diversas variables conllevan a argumentar que somos seres como la misma palabra de Dios nos permite discernir. Es decir, somos seres finitos, incompletos, insuficientes. Estamos limitados por nuestro estado caído en muchos aspectos. Somos almas o personas que deben procurar que sus puntos fuertes equilibren las debilidades que otros tienen. Y de la misma manera, debemos ser personas que agradezcan que las habilidades de otros nos ayuden a superar nuestras deficiencias. Bien, iglesia, de esto se trata este tema, que lo enfocamos desde una perspectiva diferente. Recordemos que vimos los dones de Dios, que son grados de unción, habilidades especiales que tienen grados de unción, ¿sí? El objetivo es pues adquirir la mayoría de todos estos dones, pero no es por nuestra voluntad, sino es por lo que el Señor quiere hacer, lo que el Señor quiera fomentar, lo que Él quiera desarrollar en cada uno de nosotros en beneficio de su iglesia.